Excelente. Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente reunidos en esta sesión mensual académica de este grupo privilegiado de oftalmólogos, pediatras y estrabólogos que pues queremos compartir nuestras experiencias. Yo sé que cada uno de nosotros tiene algo que compartir, todos tenemos algo que aprender, y esta noche pues tenemos el honor de tener con nosotros a la doctora Pilar Alfaro, quien va a hacerse responsable de la presentación de un caso clínico muy interesante. Pues la doctora Pilar tiene muchos honores. Ella es actualmente la encargada de la unidad de oftalmología pediátrica y estrabismo del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Entonces ella pues con toda su amplia experiencia va a compartirnos un caso clínico que va a ser de mucha utilidad para todos. Así es que Martín, no sé si tú quieres comentar algo más para dejarle la palabra a la doctora Pilar. Buenas noches con todos, sí, y esperamos, como siempre, la presentación de siempre casos interesantes por parte del grupo de la doctora Pilar Alfaro. Acotamos que van a apoyar en esta noche el doctor Gonzalo Silva Izaguirre, que es médico residente de tercer año, y la doctora Diana Vallejo Pulido, que es médico residente de segundo año del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Adelante, doctora Pilar, con su grupo del hospital. Bien. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Martín, por la presentación. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Por la invitación a participar esta noche de la segunda sesión del grupo del capítulo de oftalmología pediátrica y estrabismo. Gracias, Tania. Gracias, Abel. Estamos muy gustosos de estar esta noche con todos colegas y amigos. Nosotros vamos a presentar este caso clínico trabajado en equipo en el Hospital Daniel Alcides Carrión. Lo hemos dividido en dos partes, ¿no? En la primera parte, nuestra residente Diana Vallejos va a presentar el caso, va a hacer la presentación del paciente, de la descripción del caso clínico, la presentación que se ha trabajado con este paciente. Y en la segunda parte, el residente Gonzalo Silva, nuestro residente de tercer año, va a hacer la revisión teórica del caso presentado, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con Diana. Buenas noches con todos. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. ¿Se puede ver bien mi pantalla? Sí. ¿Se me escucha bien? Ya, sí, también. Bueno, muchas gracias, doctora Alfaro, por la oportunidad. Voy a empezar presentando el caso clínico. Este caso es de una paciente mujer de sexo femenino, ¿no? De 11 años, que acude al hospital por emergencia el 14 de diciembre del 2020. Con un tiempo de enfermedad de 5 días de inicio insidioso y curso progresivo. Es traída por la madre, quien evidencia un aumento de volumen de párpado superior del ojo izquierdo, para lo cual ella reporta como antecedente picadura de un insecto. 2 días antes del ingreso, ella refiere que evidenció mayor aumento del párpado superior asociado a malestar y cefalea. Además, fiebre cuantificada de 38.2 grados centígrados, para lo cual la paciente le administra paracetamol vía oral y este no remite. Además, secreción amarillenta, por lo cual la paciente la trae a emergencia, ¿no? Creo que esto lo voy a minimizar para que se pueda ver bien todo. Como antecedentes, niega algún antecedente patológico, quirúrgico, de familiares y una reacción adversa medicamentosa. En el examen físico de emergencia se evidencia aumento de volumen con signos de flebosis de párpado superior de ojo izquierdo, el cual evidenciaba rubor y calor, dolor a la palpación, dificultad a la apertura palpebral y secreción mucopurulenta. Los movimientos oculares estaban conservados, no había dolor a la movilización ocular, además negaba a la paciente alguna disminución de agudeza visual. En el examen físico se evidenció
En el tejido celular subcutáneo, una adenomegalia preauricular izquierda de aproximadamente 4 por 3 centímetros, dura, no dolorosa. Además, la palpación de 2 adenomegalias en la cadena ganglionar cervical superficial. Se le solicitaron exámenes auxiliares, hemograma PCR, glucosa, urea creatinina. Además, cabe resaltar que el 14 de diciembre de 2020, acá en Perú, estábamos viviendo la primera ola en la pandemia por coronavirus. Por lo cual se le pidió una prueba antigénica de descarte de COVID. Esta salió no reactiva. En el hemograma se evidenció una marcada leucocitosis de más de 19.000 leucocitos, 19.000.8, ¿no? Y a predominio solo de neutrófilos. El resto de exámenes salieron dentro de los valores normales. Por lo cual, como diagnóstico de ingreso se obtuvo celulitis preseptal de ojo izquierdo con una adenitis preauricular y cervical izquierda. Debido a la marcada leucocitosis, al problema de la adenitis preauricular y cervical, se planteó que reciba un tratamiento por hospitalización para la administración de tratamiento antibiótico endovenoso, oxacilina 2 gramos cada 6 horas, como podemos ver acá. Cabe resaltar que la paciente 2 días antes de la emergencia tuvo un mayor aumento de volumen tras la administración, que coincidió con la administración de paracetamol bioral, por lo cual también se planteó una posible reacción adversa medicamentosa pese a que se negó en todo momento antecedente de este, y motivo por el cual también se le agregó clorfenamina, ¿no? En el segundo día hospitalizada, se solicitó una interconsulta de oftalmología, ¿no? Cabe resaltar que estábamos pasando por la primera ola de coronavirus, la cual esta se realizó en la sala de hospitalización. Se le evaluó la agudeza visual a la paciente con ayuda de la cartilla de Rosenbaum, obteniendo una agudeza de 20/70 y 20/70 en cada ojo. Se evidenció el aumento de volumen del párpado superior del ojo izquierdo, con la hiperemia conjuntival tarsal y la secreción mucopurulenta. Las pupilas estaban fotorreactivas y los movimientos oculares conservados, por lo cual se diagnosticó la celulitis preseptal de ojo izquierdo, además de una conjuntivitis aguda. Se sugirió agregar al tratamiento endovenoso el moxifloxacino tópico, una gota cada 6 horas. El tratamiento antibiótico se observó un pico febril de 38.8 grados centígrados, motivo por el cual al siguiente día de hospitalización, ya en el tercer día, se decide agregar ceftriaxona endovenosa. En el cuarto día de hospitalización se evidenció una mejoría de la palpebral, pero persistencia de los picos febriles, motivo por el cual se realiza ya en el quinto día un aumento de una ampliación de la anamnesis, en la cual se encuentra un contacto TBC de un familiar hace un año y crianzas de animales, tanto un perro y un gato en el domicilio. Con los problemas planteados de la celulitis preseptal de ojo izquierdo, la adenomegalia y el síndrome febril, se planteó descartar como principal diagnóstico la enfermedad por arañazo de gato por el antecedente epidemiológico y con el cuadro clínico que presentaba la paciente, ¿no? Sumaba al ganglio que podría estar infartado, la TBC ganglionar también a descartar y un síndrome linfoproliferativo. Por lo cual se planteó solicitar ecografía de partes blandas para el estudio del ganglio, exámenes de laboratorio, una placa de tórax e iniciar ese día la citromicina debido a la alta sospecha de enfermedad por arañazo de gato. Se cuenta acá el resultado de la ecografía de partes blandas donde se evidencia las adenomegalias cervicales izquierdas, una de 30 por 11 milímetros, otra de 20 por 11 milímetros en la cadena 2B y 3 respectivamente, sumado al ganglio abscedado en la región preauricular izquierda. Entonces, se plantea mayor estudio del síndrome febril. Quedan aún pendientes exámenes de laboratorio. Se continúa, además, se continúa con la citromicina y se suspende la ceftriaxona, ¿no?
Pese a esto, la paciente continúa haciendo picos febriles, en este caso de 39 grados centígrados, y se continúan haciendo estudios a la paciente. Como parte de la enfermedad de arañazo de gato, se hace estudio con una ecografía de abdomen, la cual se evidencia una hepatomegalia. En los exámenes auxiliares persiste la leucocitosis de 14.000, siempre a predominio solo de neutrófilos, bilirrubinas dentro del valor normal y las enzimas hepáticas también dentro del valor normal correspondientes a la edad de la paciente. Un reactante de fase aguda inespecífico, la proteína C reactiva, aún elevada en 13.6. Para el 9º día de hospitalización, se plantea reevaluación con oftalmología, cardiología y cirugía pediátrica para mayor estudio del síndrome febril, además de una prueba nuevamente de descarte de coronavirus por la situación de la pandemia. En la interconsulta oftalmología, se evidencia el problema refractivo que tiene la paciente. Ya se desarrolla en la sala de consultorio externo, y se evidencia que sí tenía una agudeza visual de 20/70 y 20/70, con un problema refractivo que era una hipermetropía en ambos ojos con un astigmatismo moderado. En el examen se encuentra la conjuntiva tarsal superior, presencia de folículos, granulaciones planas elevadas de aspecto congestivo y friable, además de la pseudotosis por el aumento de volúmenes. Las siguientes estructuras, tanto córnea, pupila, se encontraban dentro de parámetros normales y los movimientos oculares conservados, no doloros, ¿no? Sumado al antecedente epidemiológico, se plantea la enfermedad de arañazo de gato del tipo de un síndrome óculo-glandular de Parinao de ojo izquierdo, motivo por el cual se suspende el moxifloxacino tópico y se plantea continuar con el tratamiento antibiótico sistémico instalado y reevaluación en 1 semana. Acá tenemos las fotos de la evaluación en consultorio externo, donde es evidente la pseudotosis de la paciente por el aumento de volumen del párpado superior del ojo izquierdo y el aumento de volumen en la región preauricular izquierda por la adenomegalia que presentaba la paciente, el ganglio abscedado. En la biomicroscopía se encuentra una conjuntiva tarsal superior con presencia de folículos, granulaciones planas elevadas de aspecto congestivo y friable, además con la posibilidad de un granuloma en esta región en fase necrótica. Se realiza fondo de ojo mediante una retinografía, donde se evidencian características normales, bordes definidos, una relación copa-disco aproximadamente de 0,4 en ambos ojos, mácula de brillo conservado y una retina aplicada. Se continúa con la interconsulta de cirugía pediátrica para la posibilidad de un tratamiento quirúrgico, ¿no? Con la presencia del ganglio abscedado. Le evalúa, cuantifica el ganglio de 4x2 de bordes definidos de consistencia dura y no dolorosa, ¿no? Dando como diagnóstico sí, la presencia de ganglio abscedado en la región preauricular, pero que no es tributario a tratamiento o un drenaje quirúrgico, y sugiere continuar con el tratamiento antibiótico instalado. En la interconsulta a cardiología para un descarte de una posible endocarditis como fuente de los picos febriles que presentaba, a pesar que la paciente no presentaba antecedente de algún problema o patología cardiovascular, en el electrocardiograma se evidencia un EKG de ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de aproximadamente 136 por minuto a 60 grados de eje, con el diagnóstico de una taquicardia sinusal, ¿no? Además, cabe resaltar que según los reportes de enfermería, la paciente en estos momentos tenía un pico febril de 38.3 grados centígrados. Pero se sugiere de todas maneras un mayor estudio con un ecocardiograma en el cual se evidencia una función sistólica del ventrículo izquierdo normal. No se observaron vegetaciones, pero por el problema de la apertura valvular, un cierre plano de válvula mitral, se sugiere descartar una posible insuficiencia mitral, ¿no? Como un hallazgo incidental. El resultado de la prueba COVID de ese momento, se reaccionó nuevamente, fue no reactivo, ¿no? Como parte del estudio del síndrome febril.
A pesar de todo, la paciente seguía febril tras 9 días de oxacilina y ya con 6 días de acitromicina. Se plantea completar los estudios con exámenes de laboratorio y la placa de tórax. La placa de tórax sale dentro de parámetros normales, no evidencian algún tipo de lesión. Y para ese día ya se cuenta con el estudio de inmunofluorescencia indirecta para descarte de Bartonella genzelara, ¿no? Que recién llega ese día, el 23 de diciembre, diendo positivo IgM en una dilución mayor de 1 en 20, para lo cual es positiva como una infección reciente para el laboratorio del Instituto Nacional de Salud. Además, los valores para IgG son positivos en una dilución de 1 en 64, ¿no? Lo cual este laboratorio sugiere positividad para valores de diluciones de más de 1 en 256. Pero como vamos a mencionar más adelante, en los estudios ya presentados en otros casos, sí se puede considerar positivo una dilución de IgG en 1 en 64. Ahora, ya en el 10º día la paciente igual presentó su último pico febril. Ese día se recibió el resultado positivo para Bartonella genzelara. Y el 11º día la paciente reporta mejoría a febril. Los ganglios disminuyen de tamaño, ya con el diagnóstico de síndrome óculo-glandular de Parinao por los hallazgos clínicos y antecedente epidemiológico y allá resultados laboratoriales, ¿no? Como parte de una enfermedad por arañazo de gato. Además, asociado al ganglio abscedado preauricular. Se plantea suspender ya la oxacilina y pendientes exámenes de laboratorio, ¿no? Para evaluar la posibilidad de un alta. En el último examen de laboratorio, ya el 24 de diciembre, se encuentra ya valores de leucocitos dentro de valores normales, 9.000, y el resto de exámenes también dentro de valor normal. Además, se hizo estudios adicionales de la función cardíaca, el CK y el CKMB dentro de valores normales, ¿no? Ya en el 12º día de hospitalización, la paciente ya estaba 2 días a febril con acitromicina bioral y hemodinámicamente estable. Se plantea la posibilidad de alta médica con tratamiento bioral para casa. Entonces, en el diagnóstico o informe de alta que podemos ver acá, la paciente es recibida con un diagnóstico de ingreso de una celulitis preseptal de ojo izquierdo, una adenitis preauricular izquierda, y con diagnóstico de alta con una enfermedad por arañazo de gato, específicamente un síndrome óculo-glandular de Parinao del ojo izquierdo, la cual se sugiere tratamiento para casa ya bioral con acitromicina 500 miligramos cada 24 horas por 7 días más, y paracetamol bioral condicional a fiebre. En la reevaluación por consulta externa se realizó el día 28 de diciembre tras 3 días ya del alta, como antecedente 12 días hospitalizada, ¿no? A 19 días de enfermedad, la paciente reporta una evolución, reporta una evolución favorable, con una disminución mayor del aumento del volumen de párpado superior del ojo izquierdo y todos esos días a febril. Se vuelve a evaluar, se ve que no hay cambio en la agudeza visual, persiste el problema refractivo de la paciente, agudeza visual 20/70 en cada ojo. La conjuntiva se evidencia una disminución de la congestión de la conjuntiva tarsal, con presencia aún de pequeñas granulaciones en la región tarsal superior del ojo izquierdo, no secreción. La córnea estaba transparente, pilas con los reflejos presentes, no había alteración y los movimientos oculares conservados no dolorosos. Acá tenemos la foto donde es evidente la disminución del edema y de la pseudotosis que daba el aumento de volumen. Además, ya disminución de la presencia de la adenomegalia que presentaba en la región preauricular izquierda. Disminución de la conjuntiva tarsal y la presencia aún de granulaciones, como mencioné, ¿no? En el ojo izquierdo. Acá podemos ver una imagen comparativa en cómo se recibió a la paciente el día 14 de diciembre
y la cual fue en la revaluación el día 28 de diciembre, ¿no? Es evidente la disminución de la congestión, de las características de los folículos, incluso la presencia, ¿no?, de un granuloma en fase necrótica resuelta, ¿no?, acá, ya con pequeñas granulaciones, ¿no? Acá podemos ver a la paciente con una evolución favorable, ¿no? Aparte de eso, ya finalmente se solicita una refracción con cicloplegia para un estudio a mayor profundidad del problema refractivo que presentaba la paciente y una reevaluación por pediatría para que continúe el tratamiento y las evaluaciones para los posibles compromisos sistémicos que puede dar la enfermedad por arañazo de gato, ¿no? Gracias, eso sería. Ya, ya. Gracias, Diana. Ahora, en la segunda parte, vamos a continuar con Gonzalo para ver la parte teórica de este caso, ¿no? Buenas noches. Entonces, vamos ahora a presentar la segunda parte, que es la de la revisión teórica de este caso, ¿no? Entonces, el síndrome oculoglandular de Parinó en un paciente pediátrico asociado a Bartonella Hanselae, ¿no? Ahora, vamos a... esta diapositiva vamos a ver pues que un breve resumen de lo que vamos a ir tocando, ¿no? Vamos a ir desde la parte más general, que es en sí la enfermedad por arañazo de gato, y luego vamos ya a pasar a lo que presentó el caso clínico, ¿no? Y a lo más específico, que es el síndrome oculoglandular de Parinó, ¿no? Entonces, en la parte introductoria de la enfermedad por arañazo de gato, aquí se ha colocado una línea de tiempo, la parte histórica, comenzando en el año 1889, Parinó en Francia, describe 3 casos clínicos de pacientes que presentaron fiebre crónica, linfadenopatía regional y conjuntivitis folicular. Y lo catalogó como un espectro clínico de un síndrome oculoglandular. Ya posteriormente, a mediados de los años 1900, en reportes posteriores, se encontró que había una asociación con pacientes que habían tenido contacto con gatos, ¿no? Con rasguños de gatos, y se denominó como un síndrome oculoglandular de Parinó. Ya posteriormente, en el año 1930, en Francia también, Debre encontró pacientes en una serie de casos de pacientes que presentaban linfadenopatía regional después de un rasguño de gato. Y en el año 1950, Debre publicó este reporte de serie de casos y lo denominó como la enfermedad por arañazo de gato, ¿no? Lo estableció como una entidad clínica. Posteriormente, ya en el año 1983, en Estados Unidos, el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas estudió a estos pacientes que tenían enfermedad por arañazo de gato, los ganglios linfáticos, por medio de tinción de plata de Wartin-Starry, encontró el agente etiológico que lo catalogó como la Bartonella Hanselae, ¿no? Ya posteriormente, en el año 1993, se hizo ya un análisis de secuencia de ARN y se catalogó a este agente etiológico como el de la enfermedad de arañazo de gato, ¿no? Entonces, en esta línea de tiempo hemos ido viendo cómo sobre la enfermedad por arañazo de gato y sobre el síndrome oculoglandular de Parinó, ¿no? Entonces, ahora lo siguiente es con respecto a la epidemiología de la enfermedad por arañazo de gato, ¿no? Es una enfermedad mundial, global. La incidencia anual en los Estados Unidos, donde hay más reportes, en una gran base de datos nacional en pacientes menores de 65 años, encontró una incidencia de 4.7 a 6.6 en 100.000 casos. En las estaciones de invierno y en climas húmedos había una pequeña mayor incidencia de estos casos y una mediana de edad de 7 años, ¿no? Generalmente en población pediátrica. A nivel de Perú,
hay un estudio, último estudio en el año, que se publicó en el año 2012 del Instituto Nacional de Salud del Niño, en el cual encontraron que de 106 niños que presentaban adenitis regional aguda, el 86 niños, es decir, el 81.1%, tenían serología positiva mediante inmunofluorescencia indirecta para Bartonella Hanselae. O sea, era alta frecuencia de pacientes que tenían Bartonella Hanselae, que habían presentado adenitis regional aguda, ¿no? Y encontraron que los factores asociados de estas eran pacientes que tenían edad escolar mayores de 5 años, que tenían fiebre, que tenían una adenopatía grande, más de 4 centímetros, y contacto con gatos, ¿no? Ahora, con respecto a la patogenia de la enfermedad por arañazo de gato, esta es una zoonosis en la cual el reservorio principal es el gato. Y el gato se va a infectar por esta bacteria, esta Bartonella Hanselae, a través de las pulgas. Las pulgas entre gatos van a ser los vectores de la transmisión de esta enfermedad. Y el gato va a transmitir al humano a través de arañazos, lamidas, lesiones. Así va a ser la inoculación de esta enfermedad, ¿no? Una vez que el gato hace los rasguños o hace una inoculación, como vemos en la imagen superior en el número 1, va a generar una escoriación a nivel de la piel, el microorganismo, una vez que ingresa en la parte externa, va a generar un granuloma. Este granuloma, como vemos en este número 2, en la parte histológica, va a ser una necrosis central con unos histiocitos, linfocitos y células gigantes a nivel de la periferia. Y como vemos en la imagen número 3, una vez que el microorganismo, la Bartonella, ingresa, tiene afinidad por las células endoteliales y por los eritrocitos. Y ahí se va a replicar y va a irse de forma sistémica. Entonces, una vez que ingresa de forma sistémica este microorganismo, y eso va a depender de la inmunidad del huésped, si tiene un sistema inmune disminuido, se puede hacer mucho más sistémico, ¿no? Y va a generar, pues, como vemos en la imagen 4, un aumento, pues, de los polimorfonucleares, de los macrófagos, y liberación de citoquinas y de sustancias proinflamatorias, ¿no? Por lo que va a generar, pues, los síntomas sistémicos, como fiebre, que lo vamos a catalogar en la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, ahora, con respecto a las manifestaciones clínicas de la enfermedad por arañazo de gato, tenemos dos tipos. Uno, que son las típicas, en la cual, pues, a partir de la inoculación, lo que hemos mencionado, de 7 a 12 días, se puede generar en la zona donde se presentó el rasguño, la inoculación, como vemos en la imagen superior, la presencia de una pápula eritematosa rojiza en la zona donde se ha inoculado. También, luego de la inoculación, se describe en la literatura que dentro de 1 a 8 semanas se puede presentar la presencia de ganglios, como vemos en esta imagen, a nivel de la zona preauricular, cervical, axilar también, ¿no? Y que estos ganglios en un 30% se pueden necrosar, se pueden supurar. Y también, luego de la inoculación, se puede presentar los síntomas generales, los síntomas sistémicos, como por ejemplo malestar general, escalofríos y fiebre baja. Entonces, todo este espectro clínico es lo que se denomina la enfermedad por arañazo de gato, pero de las manifestaciones típicas. Pero también hay un porcentaje menor que va a presentar las manifestaciones atípicas. Estas se van a presentar en un 5 a 14%, y sobre todo se va a presentar en pacientes que tienen una predisposición, un sistema inmune disminuido. Y estas manifestaciones, que ya son más riesgosas, atípicas, pueden ser
como por ejemplo la endocarditis, meningitis, encefalitis, artritis, etc. Y dentro de estas manifestaciones atípicas, el 5 al 10% va a presentar manifestaciones oculares. Y de estas manifestaciones oculares, el 2 al 5% va a presentar lo que hemos presentado, que es el síndrome oculoglandular de Parinot, que es, si bien es poco frecuente dentro de las atípicas de la enfermedad por arañazo de gato, es una de las más frecuentes manifestaciones oculares por esta enfermedad. Y también, pues, a nivel de polo posterior puede haber afectación como neuroretinitis, estrella macular, uveitis, etc. Ahora pasamos, ya hemos descrito todo acerca de la enfermedad por arañazo de gato, ahora pasamos a lo que es el síndrome oculoglandular de Parinot. Este síndrome, bueno, va a empezar desde la inoculación, generalmente a nivel del párpado. Como podemos observar en esta imagen, pues no va a haber la inoculación es por medio de un frotamiento, un manoseo de la zona palpebral por donde va a ingresar el microorganismo. Luego de esto, pues de 3 a 10 días de la inoculación va a presentar las lesiones, que es una conjuntivitis folicular unilateral por donde ingresó la inoculación, como vemos en la imagen. Hay presencia de un infiltrado granulomatoso, hiperémico a nivel de la conjuntiva tarsal, de características elevadas, también pueden ser planas, gelatinosas, ¿no? Entonces, una conjuntivitis folicular unilateral con una inflamación granulomatosa. Y estos granulomas se pueden posteriormente, en algunos casos, ulcerar y necrosar. También con la inoculación, presente concomitantemente o posteriormente hasta 2 semanas, va a presentar el aumento de los ganglios cervicales, de los ganglios preauriculares y puede ser también de los ganglios axilares. Entonces, para el diagnóstico es básicamente con esta triada, ¿no? La triada de los antecedentes clínicos, los antecedentes epidemiológicos de contacto con gato o rasguño de gato y los antecedentes, con el diagnóstico serológico, en el cual se hace la serología se va a detectar de 3 a 5 días después de la inoculación. Entonces, para el diagnóstico, la parte serológica, se hace la inmunofluorescencia indirecta para Bartonella Hanselae, en la cual vamos a encontrar los anticuerpos. En la literatura se menciona que la inmunoglobulina M es para la fase aguda, no tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque tiene poco tiempo de vida media, puede estar presente hasta 3 meses y es en escasa cantidad. Lo que la literatura menciona con más importancia es el anticuerpo, la inmunoglobulina G, que tiene 95% de especificidad y menciona que valores mayores a 1,256, algunas bibliografías también mencionan mayor a 1 en 512, es positivo. Pero si está entre 1 en 64 y 1 en 256 es posible y se debe repetir de 10 a 14 días. En nuestro caso estaba en 1 en 64, pero también vamos a ver que en un flujograma, esta serología de un IgG en 1 en 64 asociado con un IgB bajo, como lo que se presentó en el caso clínico, también nos refuerza el diagnóstico de enfermedad por arañazo de gato, ¿no? Pues, esto básicamente son exámenes auxiliares, lo más importante es la clínica y el antecedente epidemiológico, ¿no? En el caso después que tengamos sospecha o en los casos en los cuales la serología salga negativa y tengamos alta sospecha, para confirmar el diagnóstico también se puede utilizar el PCR de muestra de tejido, ¿no? Entonces, ahora pasamos a la parte de los diagnósticos diferenciales del síndrome oculoglandular de Parinot. Primero, como hemos presentado en nuestro caso clínico, que ingresó como una celulitis preseptal, ¿no? La celulitis preseptal, en la cual pues va a haber un aumento de volumen a nivel de los párpados, un enrojecimiento,
sin ninguna otras alteraciones a nivel intraocular. Esta celulitis preseptal generalmente pues tiene una diseminación directa que puede ser ya sea por una sinusitis, una dacrocistitis, un punto de entrada, ¿no? Es para buscar esos puntos. En nuestro caso pues no había eso. También puede ser por diseminación hematológica o por un traumatismo, una laceración a nivel del párpado que esté generando esto, ¿no? Y generalmente son cocos gram positivos, ¿no? Y el tratamiento que se da es un tratamiento vía oral con antibióticos como por ejemplo cefalexina, ¿no? Entonces, este es el primer diagnóstico diferencial de celulitis preseptal, ¿no? El siguiente, pues, es angioedema, ¿no? Un angioedema que, como vemos en la imagen, es un aumento de volumen en los párpados, pero generalmente puede ser bilateral y el comienzo es abrupto, es rápido y es una exposición que puede ser a un alergeno, ¿no? Puede ser por comidas. Generalmente este es abrupto, es rápido, ¿no? Que puede llegar hasta incluso a una obstrucción de la vía aérea, ¿no? Pero en nuestro caso, pues no fue esto, ¿no? Porque acá básicamente el comienzo es abrupto básicamente eso, ¿no? Con respecto al angioedema. El otro diagnóstico diferencial es con la conjuntivitis folicular adenoviral, ¿no? Este adenovirus va a generar, pues, como vemos en la imagen, en esta imagen, una conjuntivitis folicular. Generalmente es altamente infeccioso, generalmente es bilateral, en nuestro caso era unilateral. La secreción es mucosa, en nuestro caso había una secreción mucopurulenta. Puede haber presencia también de un ganglio, pero el ganglio no es un ganglio de tamaño tan considerable como en nuestro caso. Generalmente no se asocia con una enfermedad sistémica, no se asocia tampoco con leucocitosis. La leucocitosis que tenía en nuestro caso pues nos orienta más a una etiología bacteriana más que viral, ¿no? Entonces también está alejado este diagnóstico diferencial. Otro diagnóstico diferencial también es con la clamidia, que nos puede generar pues una conjuntivitis de inclusión, también una conjuntivitis folicular, una secreción mucosa, pero generalmente la clamidia va a afectar en dos extremos o en dos etapas, ¿no? Una en los neonatos y otra es en los adultos, y eso debido a la transmisión sexual, ¿no? La clamidia en los neonatos por el canal de parto va a generar una conjuntivitis por clamidia y en los adultos por transmisión sexual, ¿no? Y ya más alejado el tracoma, ¿no? que genera cicatrices a nivel de la conjuntiva tarsal, cosa que no había pues en nuestro caso, ¿no? Otro diagnóstico diferencial también es la blefaroconjuntivitis, que como vemos en la imagen pues genera un aumento de volumen en el párpado, un enrojecimiento, pero lo que no cuadra es pues la presencia de collaretes, de escamas a nivel de los párpados, cosa que no había en nuestro caso, y también las manifestaciones sistémicas que presentaba nuestro caso, ¿no? Otro diagnóstico diferencial ya mucho más alejado es la sarcoidosis, que es una enfermedad granulomatosa multisistémica. Como vemos en la imagen del medio, en la piel, en este caso del párpado, se pueden presentar infiltrados granulomatosos como nodulaciones. A nivel de la conjuntiva tarsal también se pueden presentar estos infiltrados, pero ya medios nodulares. Generalmente esta sarcoidosis, que es un granuloma no caseificante, va a ocurrir entre 20 y 50 años. Es más raro en población pediátrica, más es en población también europea o de África, y está asociado con enfermedades pulmonares también. Y puede generar una uveitis granulomatosa, como vemos acá en la imagen de la izquierda, con precipitados queráticos, cosa que no había en nuestro caso, ¿no?
Y un diagnóstico diferencial también es con respecto a las neoplasias, ¿no? El linfoma, que es una neoplasia maligna con una proliferación clonal de linfocitos tanto B como T, y que hay dos grandes tipos, que es el linfoma Hodgkin y el no Hodgkin. El más frecuente es el no Hodgkin, y en la población pediátrica también es el no Hodgkin, en un 90%, ¿no? Y la clínica como es también una linfadenopatía agrandada, superficial, indolora. Esto se disemina a otros órganos y el 25% de los pacientes tienen síntomas B, ¿no? Cosa que no tenía nuestro caso clínico, que es sudoración nocturna abundante, pérdida de peso, no cuadra en eso, ¿no? Y también fiebre, ¿no? Y el diagnóstico es básicamente una biopsia de tejido, ¿no? Y otras causas de síndrome oculoglandular de Parinot. Dentro de estas, la causa principal es, la etiología principal es la Bartonella Hanselae, como nuestro caso clínico. Sin embargo, hay otros agentes etiológicos que pueden generar este síndrome. Uno puede ser la tularemia, en la cual hay presencia o de antecedentes de contacto con conejos, con ratas, con zorros, animales más silvestres, y genera una inflamación conjuntival necrotizante, neumonía, vómitos. Otro es el esporotricosis conjuntival, que es un hongo que genera también nódulos a nivel del párpado y que puede ulcerarse. El diagnóstico es con biopsia, pero aquí es el antecedente sobre todo de trauma vegetal, ¿no? En pacientes que son de la selva, por ejemplo. Otro es la tuberculosis conjuntival, en la cual pues hay antecedentes de contacto de tuberculosis, una radiografía de tórax compatible con tuberculosis, interferón gamma, el PPD positivo, ¿no? También puede generar estas alteraciones. Otra etiología también es la sífilis, ¿no? La sífilis, que hay antecedentes de transmisión sexual. Generalmente la sífilis genera una uveitis, una iridociclitis, también alteraciones a nivel de la córnea, y también hay algunas otras etiologías como por ejemplo ya más alejadas como coccidiomicosis, ¿no? Que es un hongo. Entonces, el síndrome oculoglandular de Parinot, el pronóstico asociado al agente etiológico de la Bartonella Hanselae, como nuestro caso clínico, es bueno, y en la mayoría de casos se autolimita y dura de 5 a 7 días. El tratamiento de este síndrome como agente etiológico la Bartonella, no hay consenso. Sin embargo, las guías actuales mencionan que de primera línea el tratamiento es con acitromicina. Para adultos y niños mayores de 45 kilos se utiliza la dosis de 500 miligramos el primer día, luego se da la mitad, 250 por 4 días, o sea, un tratamiento, un régimen de 5 días. Y en niños menores de 45 kilos, 10 miligramos por kilo en el primer día, luego la mitad durante 4 días. Sin embargo, como en nuestro caso clínico, el tratamiento duró 2 semanas. La bibliografía también menciona que se debe hacer una monitorización cercana y ver si los síntomas persisten a pesar del tratamiento, y puedes continuar con una ampliación del tratamiento hasta que mejoren los síntomas, ¿no? Otro antibiótico que también se utiliza es la doxiciclina en mayores de 8 años, en una dosis de 100 miligramos 2 veces al día, de 2 a 4, 4 a 6 semanas. Y otras alternativas también que se utilizan son la claritromicina, el trimethoprim sulfamethoxazol, y en casos severos se puede utilizar la rifampicina. Entonces, este es un flujograma resumen en el cual, si es que nosotros nos encontramos con un paciente que presenta un síndrome oculoglandular de Parinot como signos sugestivos, conjuntivitis folicular, linfadenitis, malestar sistémico, fiebre, ¿no? Que es una enfermedad por arañazo de gato con el espectro atípico del síndrome oculoglandular de Parinot, nosotros, como vemos en el flujograma en la parte izquierda, en la flecha, es importante el antecedente epidemiológico de historia de contacto con gatos, marcas de arañazos. Si sí, es una fuerte sospecha de enfermedad por arañazo de gato. Entonces comenzamos el tratamiento empírico. Y
y hacemos la serología para Bartonella-Hansen-Lai. En la serología para Bartonella-Hansen-Lai podemos tener inmunoglobulina G con títulos mayores a 512, que nos refuerza de la enfermedad por arañazo de gato, o también, como en nuestro caso clínico, la inmunoglobulina G puede tener títulos entre 1 en 64 y 1 en 264 y títulos de IgM bajos, y con todos los antecedentes antes mencionados, podemos también hacer el diagnóstico de enfermedad por arañazo de gato. Si es que tenemos una sospecha alta y no hay antecedentes, podemos también pedir la serología y ver la inmunoglobulina. Si la inmunoglobulina también está entre 1 en 64 y 1 en 264, se puede repetir la serología en 1 a 2 semanas y ver si es que hay un incremento de la inmunoglobulina G. Si es que hay un incremento de 4 veces, también nos hace el diagnóstico de enfermedad por arañazo de gato. También podemos echar mano de otras pruebas, como por ejemplo el cultivo de biopsia conjuntival y el PCR, en casos en los cuales no tengamos las serologías adecuadas o que estamos con la persistencia de los síntomas y con una alta sospecha. Si sale positivo, nos diagnostica la enfermedad por arañazo de gato. Si es que nos sale no concluyente todas estas anteriormente mencionadas, con todos estos síntomas pasamos a los diagnósticos diferenciales, sobre todo en pacientes que son inmunocomprometidos y que tengan antecedentes de tuberculosis, sífilis, citomegalovirus, herpes o autoinmunes. Entonces, aquí pedimos ya una serie de investigaciones diferentes, en las cuales podemos solicitar PPD, radiografía de tórax, interferón gamma para tuberculosis, BDRL, RPR, que es serología para sífilis, serología para virus, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G para citomegalovirus, herpes o para hongos, biopsia de los ganglios, si es que pensamos en malignidad, velocidad de sedimentación globular, factor de reumatoide ANA, si estamos reactantes de fase aguda, si estamos pensando en una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, esto es en el caso en los cuales tengamos sospecha y no tengamos como diagnóstico diferencial de la enfermedad por arañazo de gato. Entonces, como conclusión, ¿qué diríamos? Como hemos mencionado anteriormente, la enfermedad por arañazo de gato en la población pediátrica es frecuente, ¿no? Y en muchos casos es autolimitada sin tratamiento, sobre todo en los casos típicos. El síndrome oculoglandular de Parinó, que es un caso atípico, es un diagnóstico que puede ser subestimado en la mayoría de los casos si es que no tenemos una sospecha clínica adecuada. Siempre sospechar de con los signos y los síntomas. Por ejemplo, lo que hemos presentado, ¿no? Un paciente pediátrico que ingresó con una celulitis preseptal, con fiebre, con adenopatías. En esos casos y en los cuales no hay una respuesta adecuada al tratamiento sistémico que se fue instaurado al inicio, sospechar de esta enfermedad por arañazo de gato, hacer una ampliación de la anamnesis, antecedentes epidemiológicos de contacto con gatos, pedir la serología adecuada, tener presente también que existen otros agentes etiológicos del síndrome oculoglandular de Parinó, como hemos mencionado anteriormente, la tuberculosis, sífilis, esporotricosis, otras ya más raras, ¿no? Y los diagnósticos diferenciales del síndrome oculoglandular de Parinó que ya hemos presentado anteriormente. Y entonces, en los casos con signos y síntomas que sugieren progresión de la enfermedad o manifestaciones atípicas, como en el caso del síndrome oculoglandular de Parinó, un diagnóstico preciso va a ser el paso crucial para un manejo oportuno y para una prevención de complicaciones. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Hemos creído interesante presentarles este caso, ¿no? Que primeramente porque, como ya ha sido reiterativo cuando se ha mencionado al inicio, es un caso de un paciente que se presentó en medio de la pandemia, ¿no? En un hospital general, como es varios de nuestros hospitales, como es el Hospital Carrión,
¿no? En el cual había muchas restricciones en lo que se refiere a exámenes, en lo que se refiere a acceso a imágenes, ¿no? Entonces, creo que es digamos, es un abordaje y es enfrentarse a un caso en una situación especial, ¿no? Diferente a lo normal, ¿no? Fue manejado inicialmente por pediatría, nosotros intervenimos en la parte que correspondía, ¿no? Eso creo que, digamos, tiene un valor, ¿no? El haber podido manejar adecuadamente este caso, ¿no? Y que hayas tenido una evolución favorable, ya que se trataba de una complicación atípica, como ya hemos mencionado, ha mencionado Gonzalo, ¿no? En la parte de la parte clínica, ¿no? También creo que es como un aprendizaje, ¿no? Algo ilustrativo, que es un caso, digamos, no tan frecuente el síndrome de óculo glandular de Parinó, pero que debemos tenerlo presente como diagnóstico diferencial, ¿no? O sea, siempre tenemos que estar pendiente de nuestros pacientes, de la parte clínica, de cómo llegan y de repente siempre tener esto como un diagnóstico diferencial, como ya se ha mencionado todos los demás digamos, casos que podían también ser diagnóstico, ¿no? Pero que, bueno, finalmente pudimos obtener la serología y pudimos tener el diagnóstico y el manejo adecuado de este caso, ¿no? Creo que todos hemos visto en algún momento este síndrome, de repente podemos compartir las experiencias, ha sido nuestra experiencia, no hemos tenido nosotros muchos casos de síndrome óculo glandular de Parinó, entonces podemos de repente compartir experiencias y estamos abiertos a las preguntas y comentarios de todos, ¿no? Excelente. Un caso muy interesante, creo que ha sido muy didáctico y muy bien estudiado, ¿no? Les felicito a todo el equipo de la doctora Pilar y agradecerle por el tiempo, por compartir sus experiencias, a la doctora Pilar Alfaro, a los doctores Silva, a la doctora Vallejos. Realmente ha sido un caso muy bonito y pues esperemos que todos las demás instituciones se unan a este compartir de conocimientos. Realmente pues todos estamos muy contentos y vamos a seguir adelante, doctorita. Muchas gracias. Gracias a todos. Okay. Le abren el micrófono al doctor Ormitsuaray, por favor. Eso. Okay. Sí, gracias Pilar por la presentación, muy interesante, muy buena presentación del caso clínico por parte de la doctora Vallejos y también muy buena revisión por parte del doctor Silva, felicitaciones. Es interesante efectivamente y sobre todo, presumo que no solo en este caso, como mencionas Pilar, sino en otras situaciones por esta cuestión de pandemia, en donde creo que si bien es cierto, todo estaba focalizado para la parte del manejo de COVID, pero presentación de estos casos agudos en los cuales había que efectivamente batallar muchas veces para poder obtener el acceso a la parte diagnóstica y a la parte del manejo ha sido verdaderamente una tarea bastante difícil e importante, ¿no? Y yo creo que allí en muchas especialidades, también no solo en la nuestra, se han fajado muchos colegas. Y eso es una parte positiva que a veces no se ve, ¿no? Entonces, nuevamente, felicitaciones al grupo. Gracias, Martín. Gracias, Tania, por sus comentarios, ¿no? Y gracias a nuestros residentes también, porque creo que es una mención especial para ellos por su preocupación, por su responsabilidad, ¿no? Ellos han estado, en realidad, los que están al frente de esto, los que nos mantienen informados, los que se preocupan por el paciente, ¿no? Y están atentos a la evolución, atentos a lo que sea necesario hacer con el paciente, ¿no? Creo que es muy importante el trabajo de ellos y les agradezco y los felicito también, Diana, Gonzalo, ¿no? A nuestros ex residentes, porque este caso vino en el 2020, ¿no? Como se ha mencionado, en la primera ola, ¿no? Entonces nuestros ex residentes también estuvieron presentes, ¿no? En ese momento.
Y bueno, este caso motivó un debate, un debate de todo el servicio en general, ¿no? Como saben, pues yo soy la única oftalmóloga pediatra y entonces cuando tenemos un caso especial los ponemos en el servicio. Esto fue a través del chat virtual, ¿no? Gonzalo lo presentó y fue motivo de opiniones, ¿no? Fue motivo de sugerencias de todos los médicos asistentes y residentes del servicio, ¿no? Entonces, esto fue un caso interesante para todos y ilustrativo, ¿no? Y bueno, creo que es compartir entre todos la experiencia, ¿no? O sea, de los manejos y cómo nos fue con este paciente, cómo resultó, y bueno, y aprender, ¿no? De repente de lo positivo y lo negativo, o sea, vamos aprendiendo todos, ¿no? Y es bueno exponerlo, ¿no? Así es. Uh-huh. Por parte del chat del Zoom, le mandan felicitaciones a la doctora Blanca Alzamora, la doctora Pilar Reza, y también por parte de nuestro presidente de la sociedad, el doctor Dino Nateri, dan sus respectivas felicitaciones. No hay ninguna pregunta. Nosotros tuvimos en algún momento, y eso lo habíamos visto con el doctor Cárdenas, a propósito, pero un caso también en una niña, si mal no recuerdo, era de 10 años, 11 años, pero la presentación inicial vino por baja visión y le encontramos una neuroretinitis. No habíamos tenido, que también era una situación extraña, no había tenido al menos manifestaciones sistémicas, glandulares u otras que ya han sido descritas. Básicamente fue por el tema de la neuroretinitis y la baja visión. Poco frecuente, dicho sea de paso, pero igual hay que tener esa sospecha. Se hizo la evaluación, el estudio en conjunto con el Instituto de Enfermedades Tropicales de Cayetano de Heredia, y ellos dan la positividad en ese momento para Bartonella. Se le dio terapia y hubo mejoría efectivamente con resolución del cuadro. Interesante, ¿no? Porque la neuroretinitis es menos frecuente. Así es, así es. Sí, Siempre hay que tenerlo en consideración. Y lo otro también, dentro de lo que había mencionado el doctor Silva en las causas etiológicas, ¿ok? Considerar siempre tuberculosis, ¿ok? Y saben que nosotros aquí en el país tenemos prácticamente una tremenda cantidad de pacientes tuberculosos, y las posibilidades obviamente se incrementan. Y últimamente que está reemergiendo sífilis, como también una entidad posible causante, y que es la gran imitadora, ¿no? Una de las grandes imitadoras de posibilidades de compromisos oculares. Probablemente no tanto en la edad pediátrica, pero sí en jóvenes mayores, ¿no? Así es. Creo que cada día aprendemos, nos queda de experiencia y estar atentos, ¿no? a los casos que se puedan presentar. Sí, esta es una de las cuestiones importantes, diríamos, que nos proporcionan estas reuniones, de poder compartir las experiencias, en este caso de ustedes, y hacerlos extensivos al grupo. Muy importante. Así es. Excelentes comentarios. Una vez más, Pilar, muchas gracias por esta presentación. Doctor Silva, doctora Vallejos, y bueno, esperamos volvernos a reencontrar dentro de un mes. Así es, muchas gracias una vez más también a todos ustedes, y nos estamos viendo entonces. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias, doctores. Gracias. Gracias, doctores. Gracias.